comunidad Mafu, bienvenidos aquí a Mafu Training, su canal de deporte y salud. Les doy la bienvenida aquí a este live de Mafu Training de los días domingos, como ya estamos acostumbrados. Por supuesto, este live les recuerdo que es en vivo para los clientes y, bueno, es grabado con una versión rediferida para las personas que no son clientes. Así que espero que el tema de hoy les guste mucho porque es un tema que la verdad me gusta bastante y es el tema de la bitácora del entrenamiento. Así que primeramente vamos a ver qué es lo que están diciendo ustedes y comenzamos con el tema. Bueno, vamos a dar inicio al tema, así que comenzamos. Si estás viéndonos en YouTube, reviente ese like. Y si estás viéndonos en el live, por supuesto, dinos en los comentarios qué te va a parecer o qué te parece este tema del video. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es una bitácora de entrenamiento? A grosso modo, es simplemente un Word, un Excel, un cuaderno, un documento de Google Drive, un documento de Scrivener, un texto enriquecido de escritorio, lo que tú quieras. Donde escribes, por supuesto, cuál es tu sensación con el entrenamiento y cómo llevaste básicamente tus ejercicios. Y ya está, se acabó el live. ¿Nos vemos? No, no, ya en serio. Esto básicamente es donde escribes sobre tu entrenamiento, pero hay que aclarar ciertas cosas. ¿Qué no es una bitácora de entrenamiento? Primeramente decirles que una bitácora de entrenamiento no es un diario de vida. Lo que básicamente quiero llegar con esto es que no es algo donde tú vayas a escribir todo el grueso de tu día, ni que querías estar trabajando menos horas, ni que no te gusta el almuerzo. Ok, el diario de entrenamiento no va de eso. Siguiente, ¿qué no es el diario de entrenamiento? El diario de entrenamiento no es una agenda de historia. He visto muchas personas, clientes incluidos, así que si estás viendo esto, sabes que es a ti. No, pero no es por juzgar a nadie, pero tienen que saber que esto no es correcto. Yo en diario de entrenamiento he visto personas que escriben, por ejemplo, 5 7 páginas por un día. Por un día. Y cuando les preguntas, oye, ¿qué tanto escribiste? Se ponen a pasar un rollo, se pasan 3 pueblos de la meta y básicamente empiezan a explicar cómo es que llegaron a ese punto, cuál es el proceso, te detallan todo el plan de la semana para reducirlo dentro de la sesión y que explican cómo en comparación del día anterior, de la semana, del mes, del año anterior para la misma sesión. Y vale, eso está bien. De hecho, el objetivo de esto es hacer una planeación, o bueno, hacer una retrospección de tu proceso, pero no por sesión. O sea, ese nivel de detalle por sesión, la verdad es que es muy desgastante y lo más probable es que si sigues con ese ritmo, a largo plazo lo dejes porque no es sostenible redactar y evaluar tanto solamente por una sesión. Luego te comentaré cómo me gusta evaluar o cómo le enseño a nuestros clientes a hacerlo, ya que es muy importante que cuando alguien te enseñe algo, te explique algo, sea a base de la práctica y porque él mismo, como en mi caso, eh, lo aplique o se lo enseñe a sus clientes. Así que pronto te diré cómo hacerlo en las conclusiones. Luego, ¿qué otra cosa no es el diario de entrenamiento o la bitácora de entrenamiento? Y es que no es un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento básicamente es donde tú escribes sesión a sesión qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, un plan de entrenamiento muy simple, típico. Hoy hago 10 por 10 de flexiones de brazos, 3 por 5 de sentadilla al 70% de mi 1RM y 3 por 5 de saltos. Una sesión súper random, pero eso sería una sesión de entrenamiento, un plan de entrenamiento. A mí me gusta llamarlo más sesión porque como tal eso no es un plan, pero eso sería una sesión. Y ya. Escribir eso no es una bitácora de entrenamiento, eso es simplemente saber qué tienes que hacer en el día ya. Pero no te va a dar ningún beneficio extra de saber qué es lo que vas a hacer o qué es lo que hiciste en el día, porque incluso hay gente que lo escribe en su cuaderno o en su celular luego de haberlo hecho y tampoco te va a dar ningún beneficio más que saber que hiciste eso porque luego nunca revisan lo que escriben. Entonces, ya con todo esto aclarado, vamos a ver qué sí es una bitácora de entrenamiento. Una bitácora de entrenamiento básicamente es una herramienta donde tú haces retrospección. Sí, suena una palabra muy filosófica, retrospección. Pero no lo es tanto. Retrospección básicamente quiere decir que vas a autoevaluarte y vas a tener conciencia de lo que estás haciendo.
Por ejemplo, si yo tomo aquí una hoja random, yo no tengo idea de que escribí esto, si es que no lo reviso. Entonces, claro, si yo me pongo aquí a leerlo y digo, sí, mira, ¿sabes qué? Ah, ya, esto era lo que ocurría. Claro, ahí sí me voy a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Lo que nos lleva al siguiente punto. Una bitácora de entrenamiento es una herramienta que te ayuda a mejorar tu rendimiento o a mejorar tu desempeño. ¿Por qué? Por dos motivos que están incluidos en este punto. Uno, que es que te ayuda a comprender cuál es tu proceso, qué es lo que hiciste, qué es lo que te llevó a cierto resultado. Y si no te llevó a cierto un resultado positivo, bueno, puedes ver por qué no te llevó un resultado positivo. Porque claro, si tú tienes una bitácora de entrenamiento vas a saber qué estás haciendo. Posiblemente no sepas el detalle técnico de toda la fisiología, biomecánica, anatomía y tal de lo que estás haciendo, posiblemente, pero es un inicio. Si eres deportista, esto es mucho más fundamental, por supuesto, porque necesitas un proceso competitivo de comparación. Si no eres deportista, no es tan sagrado, pero es muy importante por lo que te estaba diciendo. El primer punto, que es que básicamente conoces tu proceso. Y el segundo punto es que puedes optimizar tu entrenamiento. Sí, puedes optimizar tu entrenamiento en base a que como conoces tu proceso o conoces qué es lo que estás haciendo sesión a sesión, lo ideal sería que conocieras a futuras sesiones qué es lo que vas a hacer. Bueno, para ustedes que son clientes de Mafu Trainings ya saben lo que van a hacer porque por adelantado cada semana les enviamos su plan de entrenamiento semanal. Pero para los que no, es ideal saber qué vas a hacer porque psicológicamente te puedes preparar. No es lo mismo que yo te diga, oye, ¿sabes qué? El viernes tienes que hacer pesos muertos al 95% o al 90% de tu RM va a ser un 3x1. Que si llegas a la misma sesión y dices, genial, ¿qué tengo que hacer hoy? Peso muerto al 90% 3x1. Está pesadito, ¿eh? No es lo mismo. Y como no es lo mismo, hay que utilizar herramientas que te ayuden a mejorar. Ahora, voy a ver primero qué están diciendo. Vamos a ver. Siguiendo con el tema de cómo haría en ese caso una bitácora de entrenamiento ideal, que es la que ayudamos a armar a nuestros clientes y por supuesto la que yo mismo personalmente uso. Una bitácora básicamente tiene que ser personal y libre, ¿ok? Eso de que, no, mira, como club, sabes que vamos a hacer una bitácora y vamos a ver cómo hicimos el proceso, vamos a ver cómo fue la semana, qué tal lo hizo el entrenador, bla, 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 bla. Eso no sirve. Eso, ok, para tu club perfecto, porque sabes qué estás haciendo, pero para ti no sirve. Es de lleno, te lo digo de ya, no, no sirve. Ex, dame. ¿Vale? ¿Por qué no sirve? Por algo muy particular y es que tú no compartes la esencia del club. O sea, sí compartes la esencia, pero no a nivel de rendimiento. Por ejemplo, puede que en tu club hayan dos personas que sean excepcionales, campeones olímpicos, campeones intergalácticos, pero el 60% de los demás no sea, o sea, novatos. ¿Qué va a pasar? Incluso en un gimnasio, ¿qué va a pasar con eso? Los que tienen un muy buen rendimiento van a subir la media de lo que ocurre o del proceso sin tomar en cuenta que los de abajo en verdad no van a estar a ese nivel promedio, lo que te va a dar un estándar erróneo del proceso. Y sí, o viceversa, puede que los que estén en un rango promedio o novatos bajen el rendimiento de los que sí son muy buenos en términos de rendimiento. Me refiero, por ejemplo, si, no sé, estás evaluando un club de presbanquistas y ya evalúas un proceso de cómo mejoran en presbanco, claro, puede ser que los novatos mejoren muy poco a comparación de alguien intermedio, aunque normalmente es lo contrario, los novatos mejoran mucho a comparación de los intermedios o de los avanzados, y puede ir cambiándote cómo evalúas esto. Por eso la mejor herramienta es que hagas esto de forma personal. Sí, puedes utilizar un documento de Drive, como te decía, un Excel, puedes utilizar un documento de Google, puedes utilizar una plataforma que a mí me encanta para escribir libros, que es Scrivener, puedes utilizar lo que tú quieras, pero incluso un cuaderno. A mí me gusta el tema de escribir a mano. Es un poco práctico, la verdad lo sé. Pero es una herramienta también interesante porque, por supuesto, nada va a reemplazar tu puño y letra escrita
con la calidad de tu pensamiento y tu razonamiento al momento de escribir. Porque en línea, como es tan rápido teclear, la verdad es que tú no te centras tanto en hacer una reflexión de lo que estás escribiendo y más que nada vas fluyendo mucho más rápido. Pero que también puede ser interesante para algunas cosas. Ahora, ¿qué otra cosa sería interesante? Es que no te contengas en la escritura. No trates de usar palabras más sofisticadas de las que en verdad necesitas usar. No trates de embellecer esto. Piensa que esto no es un, por así decirlo, no es un libro de ficción. No estás leyendo Stephen King. Estás escribiendo sobre ti, sobre tu proceso. Entonces, por ejemplo, lo ideal para mí es siempre poner el plan de entrenamiento. Bueno, en verdad no partiría con eso. La verdad es que pongo, por ejemplo, como ya sabes de antemano lo que vas a realizar, poner, por ejemplo, eh, vale, para esta sesión me siento de este estilo porque hay ciertos ejercicios que me cuestan un poco o desafiantes, pero voy a dar lo mejor de mí en esta situación. Por ejemplo, una frase random. Que es como en el fondo una o dos líneas de cómo te sientes de cara a esa sesión. Luego abajo escribes la sesión de entrenamiento. Por ejemplo, lo que te decía antes de las flexiones, sentadillas, press banco, bla, bla, bla. Todo detalle de lo que te manda tu entrenador, por supuesto. Y abajo escribiría, bueno, básicamente el desarrollo de la sesión. O sea, cómo te sentiste durante la sesión, qué te parecieron los ejercicios, qué te costó más, qué te costó muy... o qué te costó muy fácil. ¿Qué sentiste muy fácil? ¿En qué encuentras que has mejorado respecto a otras veces? ¿En qué encuentras que has empeorado? ¿Cómo sientes tu psicología sobre todo? ¿Qué pensabas al hacer el ejercicio? Por ejemplo, algo muy particular. La verdad es que a mí me pasaba que cuando hacía entrenamientos de lanzamiento de bala, cuando era competitivo, digo cuando era, como si ya no lo hiciera, pero bueno, el punto es que era muy particular una vez que recuerdo que hablando con un psicólogo deportivo, me dijo que notara lo que pensaba. Y sí, sí, pues, a veces pensaba puras tonterías y no estaba realmente centrado en eso, en lo que tenía que hacer. Entonces esto te va a ayudar mucho a saber qué es lo que ocurre contigo. Por ejemplo, puedes hacer la comparativa incluso de una semana donde lo hagas normal y una semana donde te enfoques en ver, ah, mira, esta semana, ¿sabes qué? Mientras estaba haciendo este ejercicio que me cuesta, estaba pensando en, yo qué sé, en qué voy a comer a la noche. Entonces puede que esta semana que viene me centre en el mismo ejercicio en pensar esto específicamente. Y ves cómo va mejorando tu rendimiento. Por supuesto, esto sería ideal que lo fueras conversando con tu entrenador también. Y de hecho, la mayoría en Mafu Training tratamos de incentivar a las personas que, además de que tengan su bitácora de entrenamiento, semanalmente ir haciendo la reflexión durante las sesiones de cómo va evolucionando. Por ejemplo, em, es un tema muy interesante ver la activación. Yo no recomiendo que realicen escrituras de bitácora durante el entrenamiento porque la verdad es un poco distractor, ¿vale? Puede que tú estés haciendo un entrenamiento y mientras estás pensando en ir escribiendo o estás pensando en lo que estás escribiendo, te distraigas del descanso, de lo que en verdad tienes que hacer y descanses más, o te distraigas de el foco que debería ser el ejercicio como tal que estás haciendo, entre otras cosas. Sí lo haría, y lo hago personalmente, en ejercicios muy concretos donde sé que me cuesta bastante o donde sé que son muy pesados y tengo mucho descanso. Por ejemplo, habían veces que cuando tomaba controles de peso muerto o de press banco y probando 1RM o series muy pesadas y descansaba 7 minutos, 11 minutos entre serie. Sí, entre serie. Pues sí, a lo mejor me daba tiempo de describir, ¿sabes qué? La primera repetición sentía así, así, así. Ok, ya. Mi activación, sobre todo el tema de la activación para trabajos de fuerza es muy importante. En resistencia no tanto, porque no es como que estés muy activado durante la resistencia, porque nadie está así durante 40 minutos. Te consumiría toda la energía de tu día en solo eso. Pero en deportes de fuerza sí es muy interesante porque en deportes de fuerza la activación, qué tan enérgico llegas al levantamiento, por eso es que muchos levantadores gritan, eh, sí tiene directa relación con el trabajo de fuerza como tal.
Por eso en esos casos sí puede ser un poco más interesante si es que tienes descansos largos. Si tienes descansos normales o cortos, la verdad, de 3 minutos hacia abajo, yo no recomendaría que escribieras durante la sesión. Sí puedes tener un papelito y decir, serie 1, mi activación fue tal, o me sentí cómodo por esto. Pero no te recomiendo que estés con un diario o escribiendo mucho durante la serie. Muy bien, ahora para la conclusión final, ya luego de ir viendo sus comentarios, y por supuesto la conclusión final me refiero para las personas que están viendo esto desde YouTube, ya que luego de esto nos vamos a quedar con nuestros clientes para responder sus preguntas y ayudarlos un poco más específico caso a caso. Bien, como conclusión, yo les diría que esto es una herramienta muy simple y muy fácil porque simplemente tomar un cuaderno, tomar un Word y ya, y escribir, pero que tiene muy buena proyección de rendimiento. Sí, algunos me dicen que uso muchos ejemplos financieros. Y aquí es que debemos considerarnos a nosotros mismos como una empresa, ¿vale? Como una inversión. Nosotros somos una empresa que está infravalorada por el mercado. No tenemos a tope nuestro máximo potencial. Y como estamos infravalorados por el mercado, que en este caso sería nuestra capacidad física, o nuestro rendimiento, nuestra energía, nuestra salud, nosotros tenemos que llevarnos a nosotros mismos a la evaluación correcta o a la evaluación estándar que deberíamos tener, a nuestro precio justo, como le dicen los inversores en acciones. Y para nosotros llegar a ese punto de excelencia o de, en el fondo, nuestro mejor punto físico, nuestro mejor punto de rendimiento, es que tenemos que conocer qué estamos haciendo y cuál es nuestro proceso. Conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos bajo ciertos ejercicios, cómo reaccionamos bajo cierto nivel de presión, cómo reaccionamos bajo ciertos niveles de estrés que se producen al entrenar, por ejemplo, trabajos competitivos o trabajos de puesta a punto de deportista. Cómo es que llevamos nuestro proceso si es que estamos tratando de bajar de peso, cómo llevamos quizá el ayuno intermitente, cómo llevamos la nutrición. Oye, quizá estoy haciendo un poco de déficit calórico y me siento un poco mal, quizá hice muy brusca la bajada. Bueno, todo eso tienes acceso a revisarlo acá. Si no tienes una bitácora de entrenamiento o un diario que puedas consultar cada vez que necesitas saber algo, no vas a saber cómo optimizarlo y cómo mejorar. Esto es tan importante como un plan de entrenamiento. Y bueno, como les dije, cómo me gusta hacerlo a mí, es que hay una evaluación semanal y una evaluación mensual. Sí, una evaluación semanal y mensual. No vas evaluando día con día necesariamente, porque como te dije es un trabajo muy arduo y no es sostenible a largo plazo. En cambio, una evaluación semanal sí es muy sostenible a largo plazo y una evaluación mensual más todavía. Para esto lo que yo te recomendaría sería que utilizaras ratios de medida. En MafoTraining semana a semana te vamos dando las estadísticas, por lo que no vas a tener problema con ello, porque vas a saber caso a caso, personalizadamente, cómo utilizar tus estadísticas. Por ejemplo, para un corredor no es más interesante medir su kilometraje que para un deportista de fuerza no sería más interesante medir su tonelaje, que en el fondo es cuántos kilos levanto. No son las únicas medidas que vamos a medir, obviamente, pero son como un ejemplo muy práctico de que cada persona necesita una cosa diferente que es su medida específica. Si tú quieres bajar de peso, si tú quieres subir de peso, si tú quieres más rendimiento laboral, todos tenemos ratios que utilizar para hacer nuestro estadística personalizada. Por ejemplo, lo que yo necesito no es lo mismo quizá que necesita una persona que tenga hipertensión para saber cómo que va mejorando en su salud. Entonces es muy interesante ir personalizando semana a semana con estas estadísticas que te entregamos, sumado a la reflexión de tu bitácora. Porque puedes decir, ok, realicé, por ejemplo, más kilometraje de que estaba acostumbrado. ¿Cómo me sentí? ¿Cuál fue mi sensación? ¿Qué tanto me tardé en recuperarme de una sesión a otra? Respecto a otras semanas que he tenido de carga, ¿cómo he evolucionado? Respecto a otros meses que he tenido de carga cuando es mensual, ¿cómo he evolucionado? ¿Cuánto acumulé este mes? Esas son herramientas muy importantes para saber cómo te sentiste, porque si bien en Mafotronics podemos entregarte la estadística y los números, que ya sabes que me gusta mucho un dicho que dice Angelo Rico en su canal de Experience Markets, es los datos matan relatos. Y es verdad, tú sabiendo el número exacto, sabes que si mejoraste o no mejoraste, y ya, la estadística, lo dice todo.
No necesitas aprender de logaritmos para saber eso, simplemente es ver si el número subió o aumentó según las estimaciones y lo que necesitas. Y en base a eso, sumándole tu reflexión personal, saber cómo llevaste el proceso, porque tampoco es lo ideal que mejores, pero sea una tortura horrenda hacer cada día algo. Entonces podemos ir optimizando todo de mucha mejor manera. Ahora voy a quedarme con los clientes a ver la sección de preguntas y respuestas. Así que, para los que están en YouTube, muchas gracias por haber visto este video, que por supuesto posiblemente esté un poco más editado. Y ahora me quedo con ustedes, chicos, a ver qué es lo que están diciendo y evaluar sus casos personales. Muy bien, comunidad Mafu, esto es todo lo que les iba a decir en este video. Espero les haya gustado esta reflexión sobre las bitácoras de entrenamiento y pongan en práctica este conocimiento. Y claro, si quieres ser parte de estos lives en vivo para tener acceso a estas preguntas y respuestas y que evaluemos tu caso sesión a sesión, cada día domingo simplemente tienes que escribirnos por, si es que estás viendo esto por Instagram o por YouTube o en el mismo WhatsApp, que por supuesto todos los links de todos nuestros servicios están en la descripción. Y sin nada más que decir, les recuerdo que esto es Mafu Training, su canal de deporte y salud.